Bienvenidos todos, Dios los bendiga. Qué bueno que estamos aquí, listos para recibir la palabra de Dios, los que estamos aquí presentes, los que están en casa. Así es que a quienes estamos aquí les voy a pedir que nos pongamos en pie como siempre. Vamos a orar, vamos a bendecir al Señor y vamos a darle gracias por la palabra que tiene para nosotros hoy. Amén. Padre, en el precioso, maravilloso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la obra maravillosa, milagrosa, amorosa, eterna que has hecho y sigues haciendo en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor, en nuestra naturaleza. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús en nosotros, por tu Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros, por tu preciosa sangre redentora te damos gracias. Señor, por tu maravillosa palabra te damos gracias. Padre, gracias que nos has guiado, conducido, llevado a aprender a buscarte en oración, en tu palabra. Gracias por mostrarnos tus caminos. Gracias por revelarte a nosotros. Gracias por ayudarnos a conocerte de una manera más completa a través de Jesús. Jesús, gracias por ayudarnos a conocerte a ti de una manera más completa. Gracias por ser nuestro mediador, nuestro salvador, nuestro redentor. Te amamos, Señor, te adoramos, te bendecimos. Tú eres nuestro ejemplo de ejemplos. Señor, tú eres el deseado de las naciones. Señor Dios, tú eres el deseo de nuestras almas. Señor Jesús, tú eres, Señor Dios, aquello que queremos ser, Señor. Bendito, Señor, ayúdanos a seguir tus pisadas. Ayúdanos a verte a ti, Señor, gobernando por encima de todas las cosas. Y ayúdanos, Señor Jesús, a ver el camino por el que debemos andar siempre. Señor, danos hoy, Señor, una nueva porción de tu palabra, de tu verdad, sobre la cual podamos poner nuestros pies y seguir avanzando, seguir progresando en nuestra jornada espiritual. Señor, alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, con tu verdad. Danos una nueva visión, Señor, un nuevo entendimiento de las cosas que debemos ver y entender, Señor. Gracias, Jesús, por ser nuestro precursor, por habernos marcado, mostrado el camino, por haberlo caminado tú primero. Señor, todo lo que tenemos que hacer es mirar tus huellas. Haznos verlas con claridad, Señor, y seguirlas. Señor, gracias pues por este día, por lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bendice tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendice tu palabra, ungiéndola con fuego y marcándonos a nosotros, Señor, con tu maravillosa verdad. Te damos gracias y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Amén, amén. Podemos sentarnos. ¿Y qué creen? Ya llegamos al Getsemaní. Así es que hoy vamos a ver el Getsemaní. A repasar algunas cosas, a ver otras cosas, ampliar. Así es que qué momento más tremendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca olvidemos que el camino que Él recorrió, Él lo recorrió pues por varias razones, pero una de estas es porque Él sabía que nosotros vendríamos detrás. Entonces lo que estaba haciendo era marcándonos el camino. Y Él lo recorrió primero para tener Él primero la experiencia, para que cuando Jesucristo muriera, resucitara, fuera hecho omnipresente y pudiera así hacerse presente en nuestros corazones. Tenemos dentro a alguien que ya recorrió el camino. ¿Cuál es el problema? Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero esto es tremendo porque Jesús va camino al Padre, va camino a la casa del Padre. Pero obviamente para llegar a la casa del Padre tenemos que pasar por nuestros propios Getsemaní y tenemos que pasar por nuestra propia muerte y tenemos que ser resucitados de cualquiera que sea el grado de muerte que necesitemos experimentar, porque pues hay un montón de cosas en nosotros que todavía se deben morir, ¿verdad? Amén. Así es que el Señor recorrió ese camino dejándonos ejemplo, dejándonos sus huellas. Hay un salmo que dice: sus caminos nos pondrá por pisadas. Y es un salmo profético refiriéndose al hecho que el verbo iba a ser hecho carne y de manera literal nos iba a marcar el camino por el que debemos caminar. Amén.
Así es que todo lo que nos sucede, todo lo que vivimos, experimentamos a lo largo de la vida, es algo que Jesús vivió, experimentó, Jesús pasó por allí, Jesús sabe y Jesús está con nosotros y en nosotros para ayudarnos a vencer y a sobrepasar cualquier experiencia que tengamos que enfrentar, ¿verdad? Así es que vámonos a Mateo. Vamos a hacer esto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque hay pequeños detalles que varían. Mateo capítulo 26. De esta manera, pues gracias a Dios tenemos a 4 evangelistas que nos dejaron el relato, porque así, uniendo la información de los 4, tenemos un cuadro pues lo más completo posible. Pero pues ya ven, pues Jesús celebró esta última cena de Pascua con sus discípulos, les lavó los pies a los discípulos y le dio una serie de instrucciones maravillosas a los suyos, y salió cantando de allí, sabiendo perfectamente bien qué era lo que le esperaba, pero salieron cantando estos famosos salmos Jalel, ¿verdad? Pero finalmente llega al Getsemaní. Entonces, bueno, regresemos al verso 31, ese lo vimos la vez pasada, pero regresemos. Mateo 26, verso 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Otra manera de decirlo es: todos ustedes se van a ofender con lo que van a ver qué pasa. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, 3 minutos después ya estaban negando al Señor, ¿verdad? Especialmente Pedro. Pero bueno, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y ustedes se acuerdan muy bien lo que significa la palabra Getsemaní: prensa de olivas, ¿verdad? Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse o a afligirse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Manténganse despiertos, manténganse vigilantes. Aquí ven cómo había diferentes círculos de personas alrededor de Jesús, y aquí tomó a su círculo más interior, ¿verdad? A Pedro, Jacobo y Juan, y a ellos les permitió ver estas cosas, experimentar esta gran batalla que estaba enfrentando Jesús aquí en el Getsemaní. Entonces, hemos discutido estas cosas en el pasado. No olvidemos que a estas alturas Jesús ya estaba llevando sobre sí el pecado de todos nosotros. Dios no lo cargó con nuestro pecado y con nuestras enfermedades hasta que Jesús llegó a la cruz. Sigo. Me quedé pensando en una cosa que les iba a añadir, pero nos quedaríamos ahí un buen rato. Pero, por ejemplo, cuando sanó a la suegra de Pedro en el libro de Mateo, dice claramente que lo hizo para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta. Él llevó sobre nuestras enfermedades. Así es que Jesús ya iba cargando nuestras faltas, nuestras culpas. Cuando Él se extendía y se daba a otros, Él recogía las faltas de la persona. Cuando Él fue bautizado en el río Jordán, ¿se acuerdan? Jesús le dijo a Juan no lo quería bautizar porque pues reconocía quién era Jesús. Y Jesús le dijo: deja, porque necesitamos cumplir toda justicia. O sea, número 1, necesitamos recorrer el camino, porque para eso vine. Pero número 2, necesitamos justificar a aquellos que fueron bautizados por Juan. Y los que fueron bautizados por Juan, confesando sus pecados, Juan no podía absolverlos de pecados. O sea, los pecados seguían allí, pero ellos con toda su fe y con todo su corazón iban confesando sus pecados cuando Juan el Bautista los bautizó. Pero entonces vino el Señor Jesucristo
Él fue bautizado, fue sumergido en el río Jordán, y ¿qué creen que hizo? Sino justificar a aquellos que fueron bautizados por Juan el Bautista, echando sobre sí todos los pecados que ellos habían confesado. ¿Lo ven? Y por eso cuando vimos a Juan el Bautista nos damos cuenta que eso le puso fin al ministerio de Juan el Bautista. A partir de allí él tenía que convertirse en un seguidor de Cristo, pero él se enamoró tanto de su ministerio que siguió bautizando gente. Ya esa gente ya no, el bautismo de Juan, después que Jesús se bautizó, ya no valía nada. De esa manera, en el libro de los Hechos, que es capítulo 19, Pablo se encuentra a unos discípulos de Juan el Bautista y les dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y en otras palabras, los discípulos de Juan el Bautista se rascaron la cabeza y dijeron: ¿qué es eso de Espíritu Santo? Pablo, en otras palabras, les dijo: ¿y ustedes en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. A ver, muchachitos. Y los agarró y los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y salieron del agua bautizados con el Espíritu Santo también. Amén. Entonces, bueno, tantos misterios que se van resolviendo acá. Pero Jesús ya estaba llevando sobre sí nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros pecados. Físicamente hablando también estamos hablando de una persona que pasaba noches en vela orando a su Padre. Estamos hablando de una persona física. Entonces, pues eso le pasa la factura al cuerpo físico, ¿verdad? Jesús era Jesús, ni hablar. Pero aquí en el Getsemaní de repente la carga de todas estas cosas, bueno, el conocimiento de lo que iba a pasar en muy pocas horas, la carga de todo esto empezó. Y en otro de los evangelios les voy a dar la definición hebrea, la tengo apuntada creo que en el de Marcos, pero la palabra hebrea significa que su alma empezó a derretirse, como cuando una persona empieza a desvanecerse, ¿verdad? Esa es la carga que llevaba él encima, la carga física, emocional, etc. Él no era una persona débil de ninguna manera. Tenía una estatura completa del verbo, la palabra. Su Padre estaba en él, pero pues llevaba una carga tremenda y está a su lado físico, humano, ¿verdad? Así es que el Señor Jesús está como desvaneciéndose acá. Estoy muy triste hasta la muerte. En otras palabras, él sabía que si seguía en esa dirección, físicamente podía perder la vida de lo pesado que era la carga que él estaba sintiendo en ese momento. Entonces dijo: quédense aquí, velen conmigo. Y en el verso 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, Jesús sabía perfectamente bien que él estaba, la vida se le estaba escapando ahí en el jardín del Getsemaní. Pero él estaba consciente que él había venido para morir en una cruz por ustedes y por mí. Y él sabía que si moría en el Getsemaní, entonces ya no iba a poder llegar a la cruz, que era su visión, su pasión, su sueño, la voluntad del Padre, ¿sí? Y convertirse así en un sacrificio vivo para nosotros a ese nivel y expiar el pecado de los hombres. Entonces Jesús está orando. Ya hemos discutido esto cantidad de veces. Jesús no está orando porque necesita ser fortalecido, porque le tiene pánico a la cruz, o tiene miedo de morir, o tiene miedo de lo que le va a pasar, o tiene un susto terrible. No, el miedo, el susto, todo eso es producto del pecado, y en Jesús no había pecado. Así es que esa no es la explicación de lo que está pasando acá. A Jesús se le estaba escapando la vida, y entonces Jesús está orando y dice: Padre, pasa de mí esta copa. En otras palabras, no dejes que me muera aquí, fortaléceme, haz algo milagroso conmigo, necesito tu intervención. Si no me ayudas, probablemente la vida se me va a escapar y no voy a lograr llegar a la cruz. Líbrame de morir aquí en el jardín, porque por este camino, si sigo así, me voy a morir. ¿Lo ven? Amén. Eso es lo que está orando el Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver a todo color la realidad de esto que estamos oyendo. Vino luego a sus discípulos.
Si quieren de una vez, recordemos lo que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, del verso 7 al 10. Hebreos 5 del 7 al 10. Entonces, ¿cómo puede ser que por un lado diga Jesús con aquella energía, para esto he venido? Y por el otro lado esté diciendo, Señor, ya no estoy muy seguro de si tengo ganas de ir a la cruz. No, eso no puede ser. Ahí estamos reduciendo a Jesús a hombres pecadores como lo somos nosotros, llenos de temores y de incertidumbre y de todas esas cosas. En Jesús no había eso. En el libro de Hebreos capítulo 5, verso 7, dice claramente: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El único momento registrado en los evangelios en el que Jesús estaba muriendo y del que fue librado es el Getsemaní. Aquí en Hebreos no está hablando de la cruz, porque él no fue librado de morir en la cruz, él murió en la cruz. Pero aquí dice claramente que hubo un momento en la vida de Jesús en donde él clamó y fue librado de morir. Y el único momento del que sabemos es Getsemaní. Jesús mismo dijo: mi alma está afligida hasta la muerte. En otras palabras, me voy a morir si el Padre no interviene. Pero miren su temor reverente. Miren su amor por el Padre. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, si tú eliges que yo muera en Getsemaní y que no llegue a la cruz, tú eres el Señor, lo que tú digas, Señor. Esto nos ayuda a entender lo que significa llegar a madurar en nuestra relación con Dios y en nuestro conocimiento de Dios. Cuando de veras maduramos en nuestra relación con Dios, madura nuestra confianza en Dios. Sí, es una confianza total. Se nos está escapando la vida, pero sabemos que Dios nos quiere allá. Bueno, pues lo que Dios diga, lo que Dios quiera. Amén. Y si Dios nos quiere allá, Dios va a hacer un milagro, nos va a levantar y vamos a estar allá. Pero miren el temor reverente del Señor Jesucristo, su humildad, su mansedumbre, la manera como está manejando, si se puede decir así, este asunto tan trascendental. Entonces, regresando a Hebreos capítulo 5, verso 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es otro tema gigantesco que hemos tratado innumerables veces también. ¿Cómo puede lo perfecto ser perfeccionado? Pero dice que Jesús fue perfeccionado por su temor reverente, por lo que padeció. Aprendió obediencia, y que no era obediente antes. Pero el Señor Jesucristo vino a esta tierra a experimentar un lado que él nunca había experimentado. Significa serle obediente al Padre del lado del dolor, ser sumiso a la soberanía del Padre del lado del dolor. Él vino a este mundo a padecer. Y aunque si la historia hubiera sido otra y él hubiera nacido en el palacio de un rey, eso es padecer. Si por estar en el palacio de un rey tuvimos que dejar la gloria del Padre, ¿verdad? Amén. Jesucristo vino a este mundo a padecer. Él era obediente al Padre, era sumiso a la voluntad del Padre del lado del placer. Allá atrás en la eternidad, cuando Dios el Padre lo edificó, le mostró su plan maestro, y él rindió su voluntad en el altar del Padre, y el Padre inmoló al Cordero desde antes de la fundación del mundo. Todo esto está en la Biblia. Amén. Él ahí está demostrando su sumisión, su obediencia. Nada más que ahí está con el Padre, es del lado del placer, ¿sí? Él sabe obedecer al Padre del lado del placer, en teoría y por experiencia. También sabía obedecer al Padre del lado del dolor, nada más que solo en teoría, porque él no había padecido dolor hasta que vino a este mundo. En este mundo empezó a experimentar el dolor, el quebranto y todas esas cosas. Bueno, él
demostró su perfecta sumisión y obediencia al Padre del lado del dolor. Y este es el lado que fue perfeccionado en Jesucristo. Amén. Acuérdense que a Dios se le conoce, se le experimenta, valga la redundancia, por experiencia, no en teoría. Y podemos decir en teoría que estamos sumisos a la voluntad del Padre y que se haga la voluntad de Dios. Y de repente un día Él nos manda a la prensa de olivos y nos destripan un poquito y vamos a ver a dónde se fue nuestra sumisión a la voluntad del Padre y nuestra mansedumbre y nuestra humildad y nuestra obediencia. ¿Lo ven? Entonces Dios nos hace pasar por Getsemaníes y allí es donde pues a veces necesitamos unos 45, 46, 47 Getsemaníes para que finalmente sepamos rendirnos a la voluntad del Padre de manera activa, por experiencia, y decir: Señor, no mi voluntad sino la tuya, mi vida está en tus manos. Pero como seres humanos sí necesitamos pasar como por unas 450 guerras mundiales personales para finalmente rendirnos y decir: Señor, ya entendí, mi vida está en tus manos, tú siempre has estado allí. Amén, me estoy explicando. Sí, y ese es uno de los termómetros más grandes. ¿Cómo reaccionamos del lado del dolor, del lado de las presiones, del lado de los problemas? Cuando todo está bonito, todos somos unos ángeles. Pero cuando empiezan las presiones y los problemas, allí es donde nos enfrentamos con la realidad de lo que todavía somos. ¿Sí? Entonces esas son nuestras oportunidades doradas para poder ser perfeccionados en sumisión, en obediencia al Padre, y para que nuestra confianza en Dios crezca, porque una vez más Dios se habrá probado a nosotros mismos y habremos descubierto por experiencia que Él siempre ha estado allí, no se ha ido a ningún lado, solo está tratando de perfeccionar su obra en nosotros. ¿Lo ven? Amén. Entonces, bueno, una cosa tremenda aquí. Y después van a ver, cuando leamos en Juan, está muy claro también que la oración de Jesús era para no morir allí, sino para poder completar su jornada y llegar a la cruz y poder salvarnos a ustedes y a mí. Bueno, sí hicimos todo Hebreos, ¿verdad? Sí. Ahora regresemos a Mateo. Bueno, ya hicimos Mateo, pero regresemos a Mateo. Mateo capítulo 26. Versículo 40. Mateo 26, 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Ahora, aquí ya no son los demás discípulos, aquí son Pedro, Jacobo y Juan, a los que les dijo: quédense aquí y velen. Y el Señor estaba dándoles una lección tremenda a ellos y nos está dando una lección tremenda a nosotros. Cuando las cosas se ponen difíciles, uno prefiere irse a dormir con la idea de que si uno cierra los ojos a lo mejor el problema desaparece. A veces nos vamos a comer, a veces nos vamos de compras, lo que sea, con tal de evadir el problema. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: miren, cuando es de noche, y en un momento vamos a ver el tema de la noche, era de noche. Cuando estamos pasando por una noche espiritual, cuando estamos en la prensa de olivos, ese no es momento para dormirnos, para adormecernos, para adormitarnos, para relajarnos, para bajar la guardia. Ese es un momento en donde tenemos que mantenernos bien despiertos, velando, no dejándonos atrapar y seducir por voces, ¿verdad? ¿Por qué no te redimes a ti mismo? Mira qué situación más fea en la que estás. Yo creo que tú puedes hacer algo para librarte de esto. O esas voces, ¿verdad? Que cuando somos bastante más inmaduros en Cristo tendemos a hacerles caso. Si Dios de veras te amara y estuviera contigo, no estaría pasando esto. Ahora, cuando hemos crecido un poco más, eso ya no sirve con nosotros. Ya a estas alturas eso ya no sirve. Pero de todos modos está la tentación de ¿por qué no te redimes a ti mismo? Mira, si dices un par de cosas, a lo mejor logres librarte, etcétera. ¿Lo ven? Entonces, viene y dice, bueno, verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo
una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Tentación de qué? De desertar, lo que discutíamos, ¿verdad? O de pelearnos con Dios y salir corriendo, porque esto no es justo. O de buscar redimirnos a nosotros mismos. Y entonces empezamos a señalar y a echarle la culpa a todo el mundo y a ver qué hacemos para librarnos, y empeoramos más la situación. ¿Lo ven? Dice, cuando estén pasando por una noche, cuando estén en un Getsemaní personal, ese es el momento para velar y orar, no para dormirnos. Amén. Si nos dormimos, vamos a caer en la tentación de pelearnos con Dios, pelearnos con la iglesia, pelearnos con quién sabe quién, redimirnos a nosotros mismos y echar a perder todo lo que Dios estaba buscando hacer en nuestras vidas a través de esa experiencia. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es lo peor que podemos hacer, bajar la guardia cuando los problemas están más apretados o apretándonos más. Es lo peor que podemos hacer. ¿Sí? ¿Sí? Lo mejor que debemos hacer es mantenernos agarrados de Dios. Es que cuando estamos en una noche espiritual no le sacamos lo mismo a la palabra de Dios que cuando estamos en un día espiritual. Bueno, no importa si le saca o no le saca, sigue siendo la palabra de Dios, sigue siendo nuestra ancla, nuestra roca, sigue siendo agua, y aunque no la entendamos y no le estemos sacando gran provecho en ese momento, de paso nos limpia. Amén. Seguir adorando al Señor, pero es que no lo siento por ningún lado. Pues no se trata de sentir o no sentir. Usted levante el nombre de Jesús y va a experimentar lo que significa: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Amén. Así es que, pero siempre tenemos esa tentación humana de rendirnos, salir corriendo, de relajarnos, dejamos de orar, dejamos de mantenernos velando, y entonces caemos en todas estas tremendas tentaciones que nos hacen actuar como no debíamos y empeorar las cosas. ¿Está claro? Así es que, ¿qué lección la que Jesús le está dando a los discípulos? Pero qué lección la que Jesús nos está dando a nosotros también. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro hombre espiritual, por supuesto que es el primero que quiere velar y orar y prenderse de Jesús en lo que pasa la tormenta. Pero tenemos un hombre carnal. Aquí Jesús no está hablando por él mismo, está hablando por sus discípulos. La carne es débil. Ahora, a veces lo interpretamos como si el cuerpo se cansa, pobrecitos, tienen derecho a hacer una siesta. Pues una natural, de acuerdo, pero no una espiritual. Aquí realmente lo que está diciendo es, acuérdense que todavía tienen una naturaleza carnal. Esa es la que cae en tentación. Esa es la que se duerme. O nos trata de convencer que nos durmamos y que dejemos de mantener nuestro espíritu bien fortalecido a través de orar, a través de adorar al Señor, a través de seguir leyendo su palabra. Tenemos una naturaleza, le está diciendo Jesús a sus discípulos, una naturaleza carnal que es débil. Si bajan la guardia en los momentos de la prueba, su naturaleza carnal los va a arrastrar y se los va a llevar el río. Amén. Bueno, verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, fue otra vez, ¿verdad? Todavía está sintiendo que la vida se le escapa, la vida física, y va otra vez con el Padre, le dice. Ahora miren la sumisión de Jesús, porque si fuéramos nosotros y oramos una primera vez, si todavía no vemos respuesta, ya la segunda vez ya no somos tan sumisos. Padre, te estás tardando mucho, ¿qué te pasa? ¿Verdad que es cierto? Pero no Jesús. Y ustedes y yo queremos ser como Jesús. Amén. Y Jesús con la misma sumisión fue la segunda vez y dijo: Señor, aquí está mi petición, ¿verdad? Si puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad, no la mía, ¿verdad?
Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ahora miren, y dejándolos, esta vez ya no les dijo nada. Dijo, ya aprenderán su lección algún día. Bueno, sus discípulos tuvieron que pasar por sus propios Getsemaníes. Acuérdense que todos murieron como mártires. Juan es el único de los 12 apóstoles que no murió como mártir, pero sí lo martirizaron. En la historia está registrado el hecho de que al apóstol Juan lo metieron en un caldero lleno de aceite hirviendo. Y Dios hizo un milagro y no le pasó nada. En vista de eso fue que lo desterraron y lo mandaron a vivir una vida solitaria en la isla de Patmos. Pero Dios estaba detrás porque tenía que darnos la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Amén. Pero los demás murieron como mártires, o sea, la vida no fue fácil. Y todavía no es fácil. Amén. Bueno, verso 44, dejándolos, esta vez ya no les dijo nada. Se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ahora noten, recuerdan que en el verso 41 fue muy enfático cuando dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando Jesús terminó de orar la tercera vez en el verso 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, ahora sí duerman y descansen. A ver cómo está la cosa. Primero velen y oren, ahora duérmanse. Y es muy importante entender estos tremendos principios. Hay un tiempo para orar, para librar nuestras batallas en oración, para tomar las herramientas espirituales que el Señor nos ha dado y usarlas. Amén. Eso es cuando la noche empieza ya a venir, ¿verdad? Pero cuando llega la medianoche, miren, de día se trabaja, de noche se reposa. La noche es el ámbito del Padre. Y en el Padre todo lo que nos queda es esperar pacientemente a que sea Él quien obre. Y viene Jesús y en esta tercera ocasión dice, ok, ya terminó el tiempo de trabajar. Ya oramos, ya velamos, ya clamamos al Padre, ya nos pusimos sumisos al Padre orando con súplica y clamor. Amén. Pero hay que entender que a veces llega la medianoche a nuestras vidas. Cuando es la medianoche, ese ya no es tiempo para estar trabajando. Cuando era de día teníamos que trabajar. Miren, aprovechemos bien el tiempo. Pablo en el libro de Romanos dijo hace 2000 años, dijo, la noche está avanzada. Si hace 2000 años la noche ya estaba avanzada, ¿qué de nosotros hoy 2000 años después? Ya estamos llegando a la medianoche. Jesús va a venir a la medianoche y el tiempo de gran tribulación va a ser una medianoche de 3 años y medio. Allí no se trabaja. Lo que no trabajamos cuando era de día, ya no lo vamos a trabajar de noche, porque de noche no se trabaja. Amén. Y ahorita vamos a entrar a ese principio, a repasarlo porque lo hemos dado. Pero ven lo que está pasando. Miren, ven qué cosa más tremenda. O sea, velen y oren. Tres oraciones después que hizo Jesús, duérmanse, descansen. Llegó la noche. Llegó la noche. Así es que, hermanos, aprovechemos bien el tiempo y mientras sea de día o mientras todavía no esté tan oscuro, todavía es tiempo de trabajar. Trabajemos, edificando la estatura de Cristo en nosotros, buscando al Señor con todo nuestro corazón. Hay momentos en donde pasamos por noches, hay noches, hay diversas noches por las que pasamos. Y hay épocas en donde es una noche espiritual. ¿Cómo sabemos si ya es de noche? Miren, lo único que les puedo decir, y esto por experiencia, cuando llega la noche uno lo sabe. Uno lo sabe. No sabe uno cómo orar. ¿Por dónde empezamos? Si no vemos con claridad lo que está pasando. No entendemos la causa, todavía no estamos viendo el resultado. De noche no vemos, de noche no entendemos, de noche no sabemos nada. Pero si hicimos nuestro trabajo cuando era de día, Cristo estará lo suficientemente maduro en nosotros como para poder confiar en el Padre a ciegas.
y decir: Señor, en este momento yo me encomiendo a tu gracia, porque aquí sí no sé para dónde agarrar, no sé qué hacer, no sé cómo orar, no veo nada, estoy en el hoyo, no veo la salida, así es que voy a confiar en ti. Y ese es el momento para dormir y descansar. Y hace poco les recordé algo. La palabra esperar en idioma hebreo es la mismísima palabra para dolores de parto. Así es que esperar también es un nivel de oración. Esperar es la labor de parto que hacemos en el ámbito del Padre cuando es de noche. Nada más que allí no somos nosotros los que vamos a engendrar algo a fuerza de trabajar. Allí es Dios el Padre el que va a engendrar un poco más de su Hijo en nosotros, mientras nosotros esperamos con plena confianza de que Dios tiene el control y Dios sabe lo que estamos haciendo. Todo lo que experimentó Jesús lo experimentó, entre otras razones, porque ustedes y yo lo vamos a experimentar. Él recorrió el camino primero. Así es que hay gente que lee sobre Getsemaní y sobre la muerte de Jesús y la sepultura de Jesús y dicen: ay, sí, Jesús, ¿verdad? Qué precioso. Perdón, no se les ocurre por ningún lado pensar que Jesús solo nos está marcando el camino por el que nosotros tenemos que caminar también. Ahora, por supuesto, después de la muerte viene la resurrección. Eso también es para nosotros. Amén. Bueno, por eso en el Evangelio, Pedro en su carta dice: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Bueno, entonces ya estamos aquí en, sigamos. Mateo 26, 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Llegó la hora, es la medianoche. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Cómo sabemos que estamos pasando por una noche espiritual? Hay varias evidencias de eso, y una es que Dios nos entrega a la voluntad de otros o a la boca de otros. ¿Sí? Y de repente oímos que están hablando cosas que no son ciertas y uno dice: ¿y aquí qué pasó? Entonces tenemos que entender: es una noche. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y esperar y cantar, ¿verdad? Esperar a que Dios redima, esperar a que sea Dios quien intervenga, con la confianza de que Dios está engendrando más de su Hijo en nosotros. Hay momentos en donde vamos a ser entregados a la voluntad de pecadores. O creo que en otro evangelio, no me acuerdo, dice: a la voluntad de las tinieblas. Job fue entregado a la voluntad de las tinieblas, ¿o no? Por eso no veía nada. Se quejaba, alegaba, discutía, discurría, razonaba, se defendía, atacaba y seguía sin ver nada. Y sus amigos seguían chiqui, acusándolo en falso. Y Leviatán seguía, bueno, los amigos eran de afuera para adentro, ¿verdad? Chiqui. Leviatán era de adentro para afuera, choco. Y era una batalla. Sus amigos diciéndole: Job, de una vez confiesa. Tú hiciste algo y no lo quieres confesar y por eso estás así. Y Job decía: yo no hice nada, ese no es el caso. Y por dentro Leviatán, ¿verdad? Diciéndole: oye, Job, si Dios fuera justo así como Él dice que es, Él no te estaría tratando de esta manera. Como que tú eres más justo que Dios. ¿Por qué no le das un par de lecciones de qué significa ser justo y recto? No estoy diciendo nada que no esté en su Biblia. Ajá. ¿Qué estaba pasando con Job? Estaba pasando por una medianoche espiritual. Fue entregado a la voluntad de sus amigos, pues a la boca de sus amigos, a la razón carnal de sus amigos. Fue entregado a la voluntad de Leviatán. ¿Lo ven? Tremendo, ¿sí? Alguien dirá: ay, pero eso es con Job, eso no me va a pasar a mí. Pues no al nivel de Job, por supuesto. Job tenía que ir de primero para darnos una lección a nosotros, pero de que en el grado que sea lo vamos a experimentar. Y se acuerdan que a Job lo ponen a la par de Noé y a la par de Daniel
en uno de los profetas y 2 veces. Miren el tamaño espiritual o la recompensa que obtuvo Job después de haber pasado por esa semejante medianoche espiritual. Y vámonos al Salmo 27. Salmo 27, y es muy interesante que David haya acuñado estas palabras. Salmo 27. Y tal vez les voy a leer todo el Salmo porque lo que quiero puntualizar está al final, pero para que nos haga sentido, ¿verdad? Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y eso es lo único que necesitamos mantener en nuestra mente, en nuestra conciencia, cuando estamos pasando por una noche espiritual. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea, tarde o temprano van a dejar de devorarnos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Y cuando uno siente que Dios está escondiendo su rostro, es cuando es de noche, precisamente, porque de noche se reposa, es de día que se trabaja. Pero miren todo lo que está diciendo. Está diciendo: yo sé que un ejército va a acampar contra mí, yo sé que se van a levantar contra mí malignos, mis angustiadores, mis enemigos, pero Señor, yo voy a esperar en ti, y yo sé que mi vida está en tus preciosas manos, y yo sé que tú me vas a levantar, y yo sé que tú sabrás qué hacer con los angustiadores y con los enemigos. Yo voy a seguir buscándote a ti, voy a velar y orar, porque no quiero caer en tentación. Y la tentación podría ser también agarrar nosotros a nuestros enemigos con nuestras propias manos y buscar vengarnos por nuestras propias manos, ¿verdad? Y Jesús, ¿cuántas veces nos dijo, verdad, que no nos venguemos de la gente, que se los dejemos a Dios? Pues son asunto de Dios. ¿Saben por qué? Porque fue Dios el que los mandó, empezando por allí. ¿Y saben por qué? Porque Dios sabía que solo así se va a formar más de Cristo en nosotros. Así es que nosotros necesitábamos eso también. Amén. Bueno, verso 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aquí está hablando alguien que está pasando por una noche, ¿verdad? Señor, yo sé que no me has dejado, pero ¿por qué no te siento por ningún lado? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. En otras palabras, guárdame en tu rectitud, Señor. No caiga yo en la tentación de querer ponerme a la par de ellos y darles una buena tunda a ellos. Ahora mire verso 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. David sabía que eso existe. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Eso es exactamente lo que está Jesús por experimentar en donde estamos en la historia de Jesús, en los evangelios. Job fue entregado a la voluntad de Leviatán, a la voluntad del dragón, etcétera. Bueno, el pueblo de Israel fue entregado a la voluntad de Faraón hasta que Dios los redimió, ¿se acuerdan? A la voluntad. Y por 400 años estuvieron, bueno, no en paz, estuvieron 30 años en paz, porque era mientras vivió José. Pues cuando se murió José,
Y cuando subió el siguiente faraón, ya como que ya no eran tan amigos de los israelitas. La Biblia dice que fueron esclavos por 400 años. Quiere decir que no solo fue hasta el último faraón que los atormentaron. El siguiente, 30 años después que entraron a Egipto, ya como que ya no los trataba tan bonito. Y entonces las cosas fueron de mal en peor. Y entre paréntesis, yo siempre me he preguntado por qué les tomó 400 años clamar a Dios. Pero después piensa uno en uno, ¿verdad? A uno probablemente le hubiera tomado 500 años clamar a Dios. En fin, el hecho es que cuando llegó esa generación, la generación que salió de Egipto, ¿verdad? La generación de Moisés y ese último faraón, que por cierto no es Ramsés II, es totalmente otro faraón. Pero cuando se levantó ese faraón, esos últimos días fue una medianoche para Israel, porque las cosas se les apretaron. Ahí fue Getsemaní con el Calvario todo de junto, ¿verdad? Las cosas se les apretaron. Pero cuando las cosas se les apretaron, eso no era otra cosa más que una profecía de que pronto vendría la liberación, pronto vendría la resurrección. Amén. Bueno, pero aquí está David. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, espera, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Tremendo, ¿verdad? Esperar. Bueno, regresemos a los evangelios. Ya hicimos Mateo, ahora vámonos a Marcos, capítulo 14, verso 32. Al paso que vamos, creo que la noche la vamos a tener que dejar para la próxima semana, pero por lo menos la dejamos introducida. Marcos 14, verso 32. Y miren, cuando no entendemos estas cosas y nos toca pasar por una noche espiritual, Dios no se va a quedar esperando a ver si hicimos nuestra tarea. Y si oramos y estudiamos y practicamos y nos familiarizamos con la verdad y la tenemos escrita en el corazón antes de que llegue la noche, en la que allí ya lo único que nos toca hacer es esperar con plena confianza en el Padre. Él tiene en su calendario cuando tenemos que pasar por una noche. Y uno sabe, a lo mejor uno mismo ha sido así, pero yo he visto, pues somos pastores, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a saber y ver y tomar nota? Pero hemos visto personas que se supone que tienen años de ser cristianos, por lo menos dicen que lo son. Y de repente un día, una noche espiritual, y resulta que es obvio que cuando fue de día no oraron, no buscaron a Dios, no velaron, no aprendieron las escrituras. Y dicho de otra manera, llegó la inundación y los agarró sin salvavidas. Pero tuvieron años para hacerse de uno. ¿Lo ven? Y Dios no les evitó la noche o la inundación. Era el momento para una noche. Pero cuando fue de día no aprovecharon bien el día. Y esa noche los agarró sin la confianza en Dios más madura para simplemente esperar. Y pues para qué contar, ¿verdad? Cuando eso pasa, empiezan a pasar cosas horrendas y empiezan a caer en inmoralidades las personas porque dicen ahora me voy a vengar y cosas así. Caen en tentación por no haber estado velando y orando. Amén, me estoy explicando. Es tremendo principio, ¿verdad? Ok, por algo dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. O tiene una lección que darnos. Marcos 14, 32. Vinieron pues a un lugar que se llama, Marcos 14, 32, creo que no lo había anunciado. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Aquí tengo mis definiciones de mi Biblia hebrea. Dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. La palabra entristecerse en hebreo significa, oigan esto, se define o traduce como aturdir, devastar, dejar estupefacto.
Esta palabra se traduce como ruina, escombro, desolación, asombro. Qué tremendo, porque eso nos da una idea de lo que estaba padeciendo Jesús, el tipo de presión que tenía en ese momento, ¿verdad? Su alma empezó a sentirse devastada y comenzó a angustiarse. La palabra hebrea allí se traduce y se define como derretir, fundirse, como cuando funden el metal, ¿verdad? Disolverse. Oiga esto, fluir hacia abajo, desmayar. O sea, era como que se estaba desvaneciendo, ¿verdad? Por dentro, y en un grado muy pequeño y muy básico. A lo mejor muchos de nosotros lo hemos experimentado. Cuando llega una mala noticia, es como que algo se desvanece por dentro, ¿verdad? Como que algo se cae por dentro. Esa cosa que nos mantenía fuertes y firmes, de repente se empieza a desmoronar. Cuando experimentamos una tragedia o cosas que no se anuncian, cosas así, es tremendo. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso nuevamente significa que Jesús estaba consciente que de seguir así se iba a morir físicamente en el Getsemaní. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y aquí está registrado algo que no está en los otros evangelios, y decía Abba, Padre. ¿Se acuerdan? Más adelante, refiriéndose a nosotros, dice, Dios nos ha dado el Espíritu que clama Abba, Padre, porque somos hijos de Dios. Padre en hebreo es Ab. Pero Abba es papi, es una cosa más personal, más íntima. Abba, Padre. Y si Jesús clamó Abba, Padre en el Getsemaní, y luego más adelante dice la Biblia que nosotros clamamos Abba, Padre, está en el libro de Gálatas, en el libro de Romanos. Él nos hizo ser hijos suyos y a través de su Espíritu clamamos Abba, Padre. Quiere decir que vamos a pasar por Getsemaníes y allí es donde vamos a clamar Abba, Padre. Amén. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tremenda sumisión, tremenda humildad, qué lección. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y como les dije, aún la tentación de tomar el asunto en nuestras propias manos y vengarnos, ¿verdad? Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, he aquí se acerca el que me entrega. Y a Jesús ya no lo vemos orando pues en estos términos a partir de allí, hasta que dio su vida en la cruz del Calvario. No que no le hablara al Padre, en la cruz lo hizo varias veces, pero orando en el sentido de suplicar, ¿verdad? Dijo basta. En otras palabras, ya terminó el momento para orar y velar. Ahora es la medianoche. Ahora descansamos y reposamos en la bondad y en la gracia del Padre. Él nos sacará adelante y Él sabe qué cosas tenemos que atravesar, pero después de la muerte viene la resurrección. Amén. Ok, a ver, Lucas 22, 39. Lucas 22, verso del 39 en adelante, al 46. Lucas 22, del 39 al 46. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Por supuesto, iban cantando, iba dándole todavía lecciones invaluables a sus discípulos. Verso 40. Bueno, sus discípulos también le siguieron. Verso 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra,
y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora Lucas dice algo que no dicen los demás. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y miren, esto también es humildad para el Hijo de Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios dependiendo de una criatura celestial, angelical, lo que quieran, pero una criatura para su fortaleza en ese momento. Él necesitaba fortaleza física. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse, y estando en agonía. Miren la palabra agonía, esto es del griego. La palabra griega significa lucha, conflicto, batalla, una competencia, como cuando uno está en un juego, digamos, deportivo o algo así, pero esto era más que eso. Una competencia, oposición, esfuerzo. Era una batalla, pero era una batalla no en contra del Padre. Padre, no me gusta lo que está pasando. No, era la batalla de que la vida se le estaba escapando y él necesitaba permanecer, pero dependía por completo de su Padre. La batalla por sostenerse físicamente mientras el Padre lo auxiliaba. ¿Lo ven? Esa era la batalla que estaba librando. Estando en agonía, oraba más intensamente. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y una vez la doctora Esparza contó que estuvo en una conferencia que dio un médico cristiano y explicaba cómo se llama esta condición, cuando ya la sangre empieza a salir de los poros y tiene un nombre. Y dice, cuando alguien llega a ese punto, esa persona se muere. O sea, punto. Ya llegar a ese punto significa la muerte segura. Y describió la condición como sea que se llame médicamente hablando, y esa es la condición en la que Jesús estaba acá, por la presión, la carga, una cosa tremenda. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. La palabra tristeza aquí del griego significa aflicción o angustia. Ellos a estas alturas ya tenían una idea un poquito más clara de lo que le esperaba a su maestro. Y además lo vieron, se durmieron, pero todavía vieron algo de esta tremenda batalla que estaba librando el Señor Jesucristo en oración. Y el hecho que se estaba desvaneciendo, la vida física se le estaba escapando. Pero ahí tienen, Jesús estaba en la prensa de Olivas y se fue a orar. Los discípulos estaban en el grado que sea, en la prensa de Olivas, y se quedaron dormidos. Y uno entiende el agotamiento físico, pero obviamente la lección aquí es más que físico, ¿verdad? Sí, y muchos de nosotros preferimos quedarnos dormidos, o a lo mejor nos agarra medio dormidos también la situación, ¿verdad? En vez de orar y fortalecernos en Dios cuando es momento de hacerlo. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Tremendo, ¿sí? Y en un sentido entraron en tentación, porque ya lo vamos a ver la próxima semana. Pero cuando llegó Judas con los soldados romanos, Pedro agarró su espada y dejó sin oreja a un pobre señor ahí. ¿Qué hizo? Cayó en la tentación de redimir por sus propias fuerzas. ¿Lo ven? Tremendo, ¿sí? Bueno, vámonos a Juan. Juan, a ver, déjenme ver qué cita es la de Juan. Hay una sola cita que necesito aquí de Juan. Juan, ahorita les digo. Juan. A ver si en el 18 llega Judas, pero está antes. Es que ¿saben qué? La cita la tengo anotada en mi Biblia, no en mi cuaderno. Espérenme, déjenme regresar a mi Biblia, ahí tengo que tener la cita en algún lado, porque quiero darles esta cita.
A ver. Ahorita se las encuentro. No la tengo en Mateo. Vamos a ver en Marcos. ¿Qué creen? La tengo en Marcos. Es Juan 12:27. Aquí está registrado mucho antes. Juan 12:27. Y este es el único registro, digamos, paralelo, similar a lo que estamos leyendo en los otros evangelios de esto. Juan 12:27. Sí. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Ok? Tiene que ser, esto tiene que estarse refiriendo a todo lo que dicen los otros evangelios de que estaba afligido y entristecido y todo eso. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, él no estaba diciendo sálvame de ir a la cruz, él estaba diciendo sálvame de morir aquí en el jardín del Getsemaní para que yo vaya a la cruz. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Aquí en Juan está diciendo, ¿qué creen que le voy a decir al Padre? ¿Que me salve de la cruz? No, para eso vine. Lo que estaba orando en los otros 3 evangelios es, Padre, sálvame de morir porque me estoy muriendo físicamente aquí en el jardín del Getsemaní. Amén. Tremendo. Así es que miren, o sea, la voluntad del Padre era que Jesús muriera por nosotros y la voluntad de Jesús fue hacer la voluntad de su Padre. Él fue a la cruz con determinación, con fuerza, con energía, poniendo toda su mente, toda su voluntad, todo su corazón en lo que estaba haciendo, sabiendo que iba a pagar para nuestro rescate, para nuestra salvación. Él iba a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente allí lo iba a morder en el calcañar. Amén. Así es que Jesús fue con ganas, fue con gozo a la cruz. Y el día que Él nos salvó, lo hizo con las mismas ganas, con el mismo gozo. Y hoy Él necesita seguir salvándonos de situaciones, de cosas. Necesita seguir ayudándonos a ser salvos de nuestra mente carnal, de nuestro viejo corazón. Lo sigue haciendo con la misma determinación, con la misma fuerza, con el mismo gozo, con la misma voluntad con la que fue a la cruz del Calvario. Pero cuando estamos en una situación en donde necesitamos ver su salvación, en vez de velar y orar, dormimos. Cuando es tiempo para velar y orar. Así es que velemos, oremos, si no vamos a caer en tentación. Y los momentos más clásicos en los que somos tentados es cuando estamos pasando por problemas, ¿sí? Por situaciones. Como les digo, hemos visto familias resquebrajarse porque hubo una situación y cayeron en tentación y pensaron que la salida era ser infiel uno para con el otro, cosas así, terrible, increíble. O terminan buscando la venganza o terminan haciendo un montón de cosas que nada que ver. Amén. Así es que qué lección más grande esta, ¿verdad? Sí, el Getsemaní. Y como les digo, no nos vamos a librar de nuestros propios Getsemaníes personales. Y pues yo no sé cuántas veces tengamos que ir al Getsemaní, a lo mejor habrá una definitiva, pero hay pequeños Getsemaníes a lo largo del camino de vez en cuando, ¿sí? Así es que pues ya sabemos qué es, ya sabemos cómo conducirnos. Vamos a ponerle punto y coma aquí a esto y seguimos la próxima semana porque esto es grandísimo. Estoy refrescándoles principios que hemos dado a lo largo de los años, pero qué importante es esto, ¿verdad? Amén. Pero no olvidemos esto. La gran tribulación va a ser un periodo de medianoche, ¿sí? Y la noche está avanzada, ya vamos llegando a la medianoche. Todavía es de día, velemos y oremos. Sigue siendo tiempo de trabajar. Amén. Y entonces la noche nos va a agarrar en forma donde debemos estar. Bueno, gracias al Señor. Vamos a darle toda la gloria al Señor. Amén. Pongámonos en pie y démosle gracias. Démosle la gloria. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Te damos gracias, Jesús, porque tú fuiste como precursor, Señor Dios Santo, a la cruz, a la muerte y al trono del Padre después de la resurrección.
Señor, tú recorriste este camino dejándonos ejemplo para que sigamos tus pisadas. Ayúdanos a entender, a recordar cuando estemos pasando por situaciones complicadas, que tú ya pasaste por allí. Tú sabes de qué se trata y tú estás en nosotros. A través de ti todo lo podemos, Señor Jesús. No estamos solos. Gracias, Señor, por amar la voluntad del Padre literalmente hasta la muerte. Y esto es la de salvarnos a nosotros. Gracias por darlo todo por nuestra salvación, Señor. Gracias por amarnos a ese nivel y de ese tamaño. Señor, gracias. Y gracias por marcarnos el camino, por mostrarnos el camino, por ayudarnos a entender tus maneras de operación, Señor Dios, para que estemos listos, dispuestos, cualquiera que sea la experiencia que encontremos, Señor, a lo largo de nuestra jornada, que sepamos qué hacer y sepamos agarrarnos de ti, Señor, con todo lo que tenemos y todo lo que somos. Padre, gracias, qué sabio eres, qué amoroso eres, que nos permites experimentar en un grado pequeñísimo lo que Jesús experimentó, Señor, de manera plena, completa, perfecta. Y gracias, Señor Dios Santo, porque cada vez que morimos viene una nueva resurrección detrás, una nueva experiencia de resurrección, Señor. Así es que gracias por la forma como haces las cosas. Líbranos de caer en tentación, Señor. Guárdanos y ayúdanos a aprovechar bien el tiempo mientras es de día. Te amamos, oramos que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Demos gracias, démosle gloria. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bendito Dios. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Dios bendiga su palabra en sus corazones. Hasta la vista.